Las lámparas del salón respiraban una luz melosa, paciente y pareja, mientras las contraventanas guardaban la noche de Arkansas como un secreto cuidadoso. Los grillos hacían su trabajo más allá de la galería, limando la oscuridad con una hoja constante de sonido, y el reloj del pasillo dividía el aire en pequeños cuadrados obedientes. Sobre la mesa de labor, la seda color crema yacía desplegada, su brillo interrumpido solo por un plato de porcelana azul donde las agujas dormían como pececillos quietos. Ruth estaba de pie con la palma enfriando la tela, escuchando el último temblor de la campana del patio, esa lengua de bronce que decía a la casa cuándo despertar y cuándo mantenerse inmóvil. La tarde olía a almidón y a río, el deber zumbaba, la conciencia se movía. ¿Qué es un límite cuando la ley escribe un nombre con tinta y otro con tiza y ambos deben leer la misma página como destino? ¿Qué es la justicia cuando el único tribunal es un salón donde los suspiros son minutos y los cumplidos son veredictos y a ningún testigo se le invita a hablar? La respiración de Ruth se movía en el pequeño espacio entre el hilo y la tela como se inclina un violinista hacia el silencio antes de que empiece el arco. Alzó una aguja, sintió su largo frío descansar contra el dedo, y luego la dejó de nuevo, como si repusiera una palabra que no podía decir. El vestido aguardaba en su maniquí, todo promesa y postura, destinado a una cena benéfica que atraerían notables del pueblo, un ministro de visita y el maestro nuevo del otro lado del río. Se deslizaría y otros se deslizarían con él, o eso creía la casa. El dobladillo sabía otra cosa. La única ventana de la habitación daba a la alameda de nogales que corría hasta la reja, y más allá de esa reja yacía un pueblo que los libros de cuentas llamaban sencillamente obligaciones, una congregación que creía que la corrección era un sacramento. En algún punto de ese camino, un escribiente del condado de Pulaski copiaba números de una columna a otra, haciendo fiel y definitivo el balance de 1854, y la caligrafía tenía bucles como sonrisas. En el gran libro junto a la despensa, el nombre de Ruth vivía en una mano estricta, solo nombre de pila, horas, tareas, raciones, la aritmética del silencio. Sobre ese libro, un trozo de cinta de luto prendido a un clavo captó una leve corriente y tembló como tiembla un gorrión cuando sostiene su lugar en un alambre. Los registros permanecían quietos, la gente no. La quietud podía ser un argumento. Ruth probó la tela con el dorso de los dedos y sintió su respuesta helada, ese frío ceremonial que la seda fina reserva para habitaciones como esta. Advirtió un gancho suelto en la cintura y una cuenta que se había corrido un poco, un fallo casi hermoso en su error, como una línea de María dejada tras una tormenta que solo la orilla recuerda. Volvió a tomar la aguja y miró su ojo hasta que se olvidó de ser herramienta y se volvió pensamiento. La campana del patio dio un último sonido pequeño al enfriarse el aire, no tanto un tañido como un aliento que se cierra, y el eco abrió un hueco redondo en la habitación que una elección podía ocupar. Las paredes escucharon. El vestido escuchó. Enderezó la cinta métrica y la tendió como una cinta sobre la falda, un horizonte pálido donde algún día caerían pasos. Afuera, en la oscuridad, una rueda de carreta susurró por los surcos hacia el camino del río y luego se fue, como se va la noticia una vez que el salón ha decidido lo que el pueblo debe oír. En el cajón del aparador, el libro de visitas aguardaba firmas que elogiarían la velada y su buen gusto, nombres que brillarían una semana y luego se posarían en el polvo de la página. Ruth puso la mano donde una cola rozaría las tablas del suelo y vio en un destello una imagen indeleble, un dobladillo que enseñaba atención, una línea tan callada que cambiaba la manera en que un cuerpo entraba en la habitación. La aguja yacía a su lado como una frase pequeña y brillante. La dejó brillante. Cuando atenuaron las lámparas, el vestido mantuvo su postura y la casa su ley, y el libro mayor de la despensa se cerró con un sonido que imitó el sueño. Ruth se quedó un momento más, dejando que la habitación se describiera a sí misma hasta que sus jactancias parecieran temporales y sus esquinas humanas. Respiró una vez, hondo, como si atrajera un futuro a la cámara de la hora, y apoyó la palma en la seda, en despedida por la noche. Luego echó la funda de muselina sobre el vestido y ató su cinta con un nudo que no era prisa ni miedo, sino una promesa a su propio nombre. El salón había escrito su veredicto en luz. El dobladillo había comenzado a redactar una apelación. Algunas respuestas deben darse en voz baja. La mañana se dispuso como prefería esta casa, el café saliendo de la cocina como un tratado, las alfombras del corredor alisadas por una mano temprana
y los escalones del frente enjuagados con un balde que dejó un alfabeto húmedo para evorarse al sol. Del camino del río llegaba un traqueteo leve donde las carretas doblaban hacia la desmotadora, y más lejos, el río Arkansas emitía sus lentas observaciones de juzgado. La plantación se presentaba como una pequeña república. Casa grande en la cresta con sus columnas blancas como piñones, barracones alineados en hileras obedientes, ahumadero, lechería, telar, y un patio donde la campana colgaba de un caballete de madera, gobernando las horas con una sílaba metálica. Cada techo tenía un oficio. Cada sendero, una oración. El orden hablaba en estructuras. Dentro, la señora, Eleanor Fairchild, conducía su calendario como un maestro de coro conduce los silencios. Martes de revisión de costura, jueves de visitas, sábado de ajuste de despensa, domingo de exhibición. Su marido era más libro de cuentas que hombre, más feliz cuando los cómputos del algodón y los pagarés descansaban en acuerdos prolijos. Hasta sus botas parecían preferir la aritmética, sus pliegues eran medidos y justos. Se esperaba a un ministro río arriba para bendecir la cena benéfica, y esta perspectiva afiló el tono de la casa. Las sillas se movieron media pulgada y se devolvieron. La plata fue comprobada por su buena memoria. Las cortinas fueron entrenadas para sostener un pliegue mejor. Al orden le encanta ensayar. El cuarto de costura respondió al primer mandato de la campana. La luz entró sesgada. Golpeó el plato azul donde las agujas yacían como diminutos guiones entre una vida y otra, y siguió su viaje hasta el maniquí que aguardaba. Ruth entró al sonido que había escuchado desde la niñez, esa nota única que volvía a las personas unidades y a los minutos columnas. Puso la palma sobre la mesa, sintió la veta y miró un instante hacia la ventana donde la alameda de nogales marchaba hasta la reja. Más allá, un escribiente en la cabecera del condado había copiado cifras para el censo de 1850, no hacía mucho, columna tras columna en letra alta, describiendo a desconocidos con la calma de una vara de medir. Los registros construyen un pueblo y no piden perdón. No se ruborizan. En la despensa del pasillo trasero bajaron el libro mayor, cubierta de piel de cordero, esquinas ablandadas por años de definitivos, que nunca lo eran, y páginas rayadas como tierras de labranza. Los nombres aparecían como sus dueños, no solo nombre de pila para unos, florituras elaboradas para otros, todos aplanados por la tinta. Las anotaciones de Ruth, severas y sobrias, hacían una espina dorsal por un margen, coser, remendar, ajustar, horas. Enfrente, largas columnas trazaban azúcar, sal, aceite de lámpara y tela. La casa fingía que la materia era neutral, pero el libro ya sabía más. Guardaba una memoria privada bajo los totales públicos, una leve abarquilladura donde se había torcido una regla para aliviar a un niño o para atar más fuerte a otro. Los libros de cuentas recuerdan la presión. El papel conserva la hendidura. Eleanor llegó a inspeccionar la agenda del día, su voz hecha de seda y lista. Tocó el vestido con 2 dedos y preguntó si el dobladillo podía sostener un susurro más de gracia, lo que era decir. Más certeza en el borde donde el mundo se encuentra con el suelo. Ruth asintió, y el gesto fue un apretón de manos con la habitación. Pasó la cinta métrica por la falda, dejándola relucir y caer, un río obedeciendo piedras. La aguja que eligió era esbelta y exacta, y en su ojo la mañana se reunió como un pequeño lago brillante. Ruth enhebró sin prisa. No empezó. La demora puede ser una oración. Abajo, en el patio, la campana marcó la 2ª hora. Los hombres cambiaron de tarea, las mujeres alinearon faenas, los niños aprendieron cómo el sonido puede ser una correa. En la desmotadora, las correas se ajustaban y aflojaban con su chirrido regular, una liturgia mecánica. Un muchacho pateó polvo en un clima privado y rió hasta que la sombra del capataz editó el cielo. La economía de la plantación se ensanchaba hasta la línea de árboles y se estrechaba hasta un solo peldaño en la escalera. Podía verse desde el camino y sentirse en un dedal. Así funcionan los microimperios. Viven en ambos mapas. Ruth retomó su lugar en la mesa, tendió la cola del vestido sobre el antebrazo y dejó que la tela enfriara su piel. Escuchó a la casa interpretar su propia inocencia, el piano practicando un himno, la puerta de la despensa alineándose con su pestillo, la verja frontal suspirando tras una entrega. Giró la aguja entre los dedos como un lector pasa una página, suavemente, y la dejó, porque la secuencia importa, y antes de puntadas debe haber testigo. Abrió el libro mayor para confirmar la tarea del día y añadió un punto con el culillo de un lápiz donde una línea se había saltado. El punto no era nada. El punto era una semilla. Cuando el orden rehúsa un espejo, los objetos proveerán uno.
La tarde apretó su mano tibia sobre las tablas y la casa devolvió la cortesía con paciencia entornada y aire medido. El reloj del pasillo siguió dividiendo el día en intenciones iguales, y el piano del salón ensayó el mismo himno hasta que su piedad se volvió papel pintado. Tras la galería, el vapor de la colada se elevó en velos pálidos y derivó hacia los nogales como un mensaje que nadie planeaba leer. La campana dormitó entre horas. Una luna colgante de bronce, su badajo mellado donde el tiempo lo había corregido. La luz en el cuarto de costura llegó oblicua y fiel. La habitación la aceptó. El orden avanzó en pequeños gestos victoriosos porque así se prueba el orden cuando es observado. Elénor ajustó un jarrón por la fracción de un pétalo y elogió la disciplina del polvo. El capataz contó sacos con una voz que fingía no haber conocido el hambre. Luego firmó un vale que fingía ser clemencia. En la despensa, el libro aguardaba con su faja de bramante, páginas rayadas y numeradas para tranquilizar a quienes se inquietan con lo incontable. El vestido mantuvo su lugar en el maniquí, levemente vuelto hacia la ventana como ansioso por saber si los caminos decían la verdad. La ventana contó un clima cortés. La amenaza llegó como prefiere llegar en tales casas, cortés, negable y distribuida en recados. El muchacho del comerciante trajo una nota doblada que mencionaba, con tinta tan cuidadosa como los modales, la renovación de una obligación a plazo. Un susurro vino del sendero de los barracones donde el polvo guarda el registro de los pies, y el susurro tenía un nombre que sería desafortunado si se pronunciese cerca de la galería. Alguien tosió en la lavandería y atrapó el sonido en el codo como quien devuelve un libro prestado. La campana no sonó. La amenaza prefiere ecos a alarmas. Ruth sintió que el aire se inclinaba, como se inclina cuando una tormenta arma su gramática 2 condados más allá. Extendió la falda sobre la mesa, permitió que la seda enfriara su muñeca y colocó una aguja sobre la tela como una puntuación callada. Escuchó a la habitación listar sus pruebas, la veta recta en la mesa, pilas aseadas de muselina doblada, tiza que no se extravía de sus líneas, y supo que la prueba puede ser un disfraz. Tocó la cinta métrica como quien saluda a un viejo maestro. La cinta entendía la secuencia. Ruth entendía el testimonio. La resolución aguardaba sin golpear el piso. El incidente, cuando llegó, no llegó donde la casa pudiera narrarlo a su favor. Un grito se alzó desde la lavandería, delgado y sorprendido, y terminó pronto, como convencido a mitad de frase por las reglas de la gramática, que gobierna el dolor cuando el dolor no debe existir. Una olla sonó con la clase de certeza que disfrutan los objetos pesados. El corredor dio 2 pasos hacia la inquietud, y luego, recordando, retrocedió. Alguien dijo chist y quiso decir sobreviviremos a esto no llamándolo por su nombre. La campana quedó inmóvil. La quietud puede ser un voto. En la despensa, el libro absorbió una línea nueva con la resignación de un campo que ya ha visto helada tardía. Lavandería, demora, calor. No era mentira, pero no era la verdad que el aire había llevado. En la página opuesta, una letra pulcra añadió Ruth. Costura ara extra, como si la aguja pudiera recuperar la holgura en un mundo donde la holgura siempre fue el aliento de otro. Los números son a veces el disfraz más elegante. El papel puede ensayar inocencia. El capataz llegó al umbral del cuarto de costura y apoyó los nudillos en la jamba, considerando el vestido con una mirada que pretendía interés en la tela, mientras contaba otras cosas. Dijo que el tiempo se había puesto ostentoso. Dijo que el río estaría orgulloso esta semana. No dijo nada de la lavandería, ni de susurros, ni del cansancio que había aprendido a doblarse en los hombros sin mostrarse. Ruth giró la aguja entre pulgar e índice y dejó que el silencio respondiera, porque a veces el silencio evita que las oraciones se vuelvan armas. Puso el dobladillo sobre el regazo, una frontera esperando definirse. La frontera respiró. Media hora después cruzó Elénor con una sonrisa con forma de obligación. Solicitó un paso más liviano en la falda para la procesión de la tarde, como si el aire mismo fuera un accesorio que una mujer pudiera pedir prestado. Su perfume partió el día como una hoja suave y dejó la habitación levemente reordenada. No mencionó la lavandería. Preguntó si el himno se había practicado hasta el final. Ruth asintió, y el asentimiento ocupó su lugar entre otros, en el archivo doméstico de la obediencia. La obediencia puede curarse y exhibirse. Afuera, una nube arrastró una manga sobre el sol y desabotonó los colores del patio. La campana dio un beso pequeño y accidental contra su yugo, un sonido tan privado que parecía imaginario. A lo lejos, una mula protestó con la dignidad de un contrato más antiguo,
uno que recuerda el trueque antes que las firmas. El camino siguió fingiendo ser senda para cualquiera con pies, y los novales guardaron su consejo. El vestido aguardó, sin fingir. Ruth alzó la aguja una vez como para comenzar, y luego la dejó de nuevo donde la luz se encharcaba. Abrió el libro para confirmar su asignación, halló su nombre con sus sobrios corchetes y trazó, sin tocar, el margen donde a veces se abarquillaban las entradas cuando la mano apretaba demasiado. El papel conserva abolladuras incluso después de secar la tinta. Las abolladuras son una clase de testimonio. Lo negado en el habla aflorará como postura. La luz tardía se posó en la galería como lino doblado 2 veces, y la entrada recogió un carruaje de visita tan pulcramente como una bandeja recibe tazas. Los cascos hablaron en sílabas amortiguadas sobre la tierra apisonada, y el corredor inhaló el aroma de ron de bahía antes de que el hombre cruzara el umbral. Era el médico recomendado por la esposa del ministro, un caballero cuya bolsa chasqueaba al cerrarse con la confianza de ecuaciones resueltas, y cuyos modales ordenaban el aire en obediencia. La casa se iluminó un punto. Quería ser certificada. Siempre quiere. Saludó a Eleanor con la solemnidad de un himno y declaró la tarde excelente para la estabilidad y las pequeñas correcciones. Admiró la casa grande con un tono reservado a las instituciones, alabó su disciplina y concedió que los nervios, cuando están bendecidos por el orden, por lo general obedecen. En el salón palpó las teclas del piano y alentó su moderación. Luego pidió una silla sin corrientes y un vaso con 2 cubitos de hielo, exactamente 2. Hasta sus pedidos eran medidas. Los números los serenaban. Los números serenan a quienes se benefician de ellos. Recorrió las piezas como si leyera un libro de cuentas de espacios, tamborileando un nudillo en los marcos, aprobando los bordes limpios de la despensa y formulando preguntas ociosas que ponían a las personas en listas. En el cuarto de costura se detuvo ante el maniquí, ladeó la cabeza y sonrió al reposo del vestido. Elogió la línea de la falda con la admiración de quien evalúa una arteria bien trazada. Habló de la postura y de la salud del porte. No habló del peso que no deben levantar quienes lo cargan. El silencio realizó su labor habitual. Ruth retrocedió de la mesa al entrar él, manos cruzadas por costumbre, la aguja reposando en el plato azul como una coma brillante. El médico le hizo un gesto con la cabeza sin usar su nombre y preguntó, por medio de Eleanor, si el dobladillo viajaría bien entre banco y pasillo. Ruth respondió con la menor de las palabras, y la menor de las palabras viajó más lejos de lo que la pregunta pretendía. Él aprobó. La aprobación es un sello que un extraño puede llevar en el bolsillo y creer oficial. En el vestíbulo esperaba el libro de visitas, sus páginas crema esperanzadas y vanas. El médico destapó su pluma y firmó con una floritura que derramó satisfacción por el margen, las letras cercando la fecha con una valla de aprobación. En la página de enfrente, el capataz, convocado por hábito, ya había anotado suministros: aceite de lámpara, sal gruesa, añilador, agujas. Debajo, en el libro de la despensa, apareció una línea nueva bajo mano experta: Ruth, costura, horas extra, tarde, del mismo modo que un río anexiona en silencio una orilla y llama natural al cambio. El papel finge ser clima cuando en realidad es ley. La ley a menudo prefiere ser confundida con clima. Eleanor pidió un paseo corto por el jardín y el médico lo recetó con una sonrisa amable que clavó la tarde en un diagnóstico. El hogar debe evitar excitaciones, dijo, y la palabra excitaciones se hundió como una piedrecilla en agua clara. Recomendó más aire, menos visitas, ropa perfecta. Elogió de nuevo la disciplina de la casa y declaró que la compostura es la medicina más segura para las damas de rango. No preguntó si la compostura tenía costo ni cajero. La compostura es cara. Paga a otra persona. Ruth ajustó la cinta sobre la falda, la niveló con el zócalo y notó cómo la seda atrapaba un pálido reflejo de la ventana, una línea como horizonte donde los pasos se volverían oraciones. Alzó la aguja, sopesó su temple y la devolvió al plato sin empezar. La secuencia importa. Primero la casa se bendice a sí misma en tinta, luego la tela aprende lo que debe decir. Tocó la tapa cerrada del libro con los nudillos, reconociendo la página donde su nombre había ganado otro corchete. El volumen estaba tibio donde manos recientes lo habían apretado. El calor es una clase de evidencia. El médico partió enarbolado por sus propias conclusiones, las ruedas del carruaje recortando la entrada en solvencia.
Eleanor, afianzada por instrucciones que coincidían con sus preferencias, se irguió en el umbral y anunció que la perfección seguiría según lo previsto. En el cuarto de costura, la luz se afinó hasta hilo más fino y se cosió a lo largo del borde del dobladillo, una tenue hilvanadura de atardecer prendida con cuidado al día. Ruth respiró una vez, deliberadamente, y dejó que el aliento se colocara entre aguja y tela como un testigo que no alza la voz pero rehúsa irse. A veces el testigo es todo el remedio. La casa se escribió un certificado. La tarde refrescó por grados, como si alguien hubiera bajado el día con 2 dedos cuidadosos, y el cuarto de costura aceptó la luz más blanda como una misericordia que no pidió. Ruth deslizó el vestido fuera del maniquí y depositó su peso sobre la mesa, dejando que la seda se asentara en la vieja paciencia de la madera. Luego introdujo la mano en el forro del corpiño, donde las costuras antiguas hablan en voces más pequeñas. El forro es donde se esconde la memoria. La tela recuerda distinto que los libros. Sus yemas hallaron una cresta de hilo que no pertenecía al diseño presente, un lomo estrecho cosido años atrás, y debajo una diminuta flor de iniciales, ECF, trabajadas en seda pálida ya amarillenta hacia el pergamino. Eleanor Carolino Fairchild, letras de doncella plegadas bajo vida casada, una geología privada de la casa preservada a la altura del esternón. Ruth sostuvo la tela a la ventana, las letras aparecían y se apagaban al paso de la sombra de una nube, resurgiendo con cada claridad como nombres en una piedra de río cuando baja la corriente. Siguió la cresta, sin tocar, hasta encontrar un segundo juego, más tenue, cerca, MC, fino como un rumor y casillido, la hermana de la que nadie hablaba por encima de un susurro, el retrato en el rellano, 16 y siempre 16. El forro conservaba lo que el salón editaba. Ruth se volvió a la cesta de labor, donde un pequeño sobre de papel se había guardado entre recortes. Encima, de puño de Leonard, una nota, cinta de luto, guardada por sentimiento. Dentro yacía un corto tramo de seda negra, lisa como un voto, y un alfiler tan fino que hacía su propia discreción. No se movió a usarlos, dejó respirar su intención. El luto es un libro mayor con más columnas de las que la tinta confiesa. Algunas columnas son aire. Regresó al corpiño y examinó las costuras, en busca de historias, localizando los lugares donde las puntadas nuevas marchaban sobre decisiones viejas. Arreglos, tras una ganancia, tras una pérdida, tras una estación en que la cintura pidió ser creída. La prenda había servido de registro y espejo. Había absorbido triunfos y capeado correcciones. Pensó en el libro de la despensa que listaba nacimientos como números y muertes como marcas de calendario, mientras aquí el registro del cuerpo cantaba por hilo. El papel reclama objetividad, la tela admite coreografía. Ambos pueden mentir, ambos pueden testificar. Al borde de la mesa la aguja esperaba en su plato azul, apuntada hacia la luz como señalando algo que todos preferían no leer. Ruth la alzó y observó cómo el minúsculo ojo enmarcaba una fracción de ventana y cielo, una lente improvisada que colocó los nogales en miniatura gentil. Volvió a dejar la aguja y alisó el forro. Las iniciales bajo su palma ordenaron la habitación en capilla por un momento, solemne, sin permiso. El reloj del pasillo no dijo nada distinto, pero el tiempo cambió de peso de todos modos. Las costuras corrigen la memoria. Del patio llegó un retazo de charlas sobre que la Arkansas Gazette imprimía avisos de reunión, y alguien mencionó a un primo que había aprendido a leer fechas escaneando hojas murales en la tienda, cuando el dueño daba la espalda. En el condado de Pulaski, el escribiente daría forma a los registros del mes siguiente con letras altas y sumas cuidadosas. Y en el pueblo las mujeres medirían el duelo en vestimenta por 6 semanas, 6 meses o un año, según rango, doctrina y lo que vigilaran los vecinos. Las reglas eran precisas. Su misericordia, no. Ruth devolvió la cinta de luto al sobre y cerró la tapa con el mismo cuidado que se usa con una Biblia de familia, ablandada en la bisagra de tanto consultarla, cuando las tormentas exigieron notas al pie. Inspeccionó la línea hilvanada del dobladillo, la frontera callada donde finalmente viviría el propósito, e imaginó pasos que traducirían historia privada en postura pública. El vestido había sido monogramado con propiedad. Caminaría llevando inscripción. Ruth imaginó la campana convocando la tarde, el pasillo aceptando una procesión, y la tela respondiendo con un recordatorio de que las letras y los cuerpos
Rara vez concuerdan sobre la consecuencia. Pasó la cinta métrica por el borde inferior, dejando que los números desfilasen bajo el pulgar como un río bajo un puente. Los números viajaban. Los nombres también. Viajaban distinto. Al fin plegó el corpiño en su lugar, las iniciales otra vez ocultas, el pasado obediente a la moda presente, y ató las cintas de la funda de muselina con un nudo cuadrado que no correría si la habitación giraba en su sueño. No escribió nada en libro alguno. Registró el hallazgo en el aire, donde la casa no podía archivarlo, y en la costura, donde no podría borrarse sin deshacer la prenda misma. La aguja descansó. El libro aguardó. La campana ensayó silencio entre horas como practicando diplomacia. Algunos nombres sobreviven donde la tinta se los niega. La luz de mitad de semana aplanó el camino al pueblo hasta que las carretas parecieron flotar, y el polvo se alzó en cortinas corteses que se abrían y cerraban sin aplauso. En el pozo junto a la tienda, las mujeres midieron harina en cubos y tamizaron conversación con las mismas muñecas calmas, entregando los nombres de las tormentas como los marineros dan deberes a las estrellas. El calor de Arkansas hacía que todo fuese lo bastante lento para ser legible, y así las pequeñas ediciones de la verdad podían verse caminar entre sombra y umbral, rematadas de cortesía como sombreros al cruzarse. La campana de la plantación dormía entre horas, pero el pueblo tenía su propia campana, una lengua de juzgado que prefería declaraciones del mediodía, en particular cuando las declaraciones se parecían al clima. En el correo, la Arkansas Gazette anunciaba una reunión para mejoras del embarcadero del río y un aviso buscaba una mula con una lista blanca, vista por última vez cerca del ferry. Una lista de himnos para el domingo metodista seguía en bloque pulcro, títulos en pie como travesaños de cerca en una página. Bajo tales anuncios, la gente se siente protegida por categorías. La protección llega en columnas. Junto a la impresión, un barril de clavos relucía como lluvia seca, y en el banco del porche, un hombre leía en voz alta el precio de la sal como si recitara de proverbios. Las listas hacen nanas severas, duermen lo inconmensurable. En los barracones, las noticias viajaban de otro modo, llevadas en el tono de una voz, la pausa en un nombre, la manera en que alguien doblaba un paño 2 veces en lugar de 3. La espalda de Carrie estaba atronchada y no mejoraba. El hijo de Hiram había pasado la fiebre, pero olvidó cómo gustarle la comida. Un primo al otro lado del río había sido colocado más abajo del estado, verbo que escondía la distancia como una manta esconde un clavo. Ruth escuchaba durante los descansos de agua y mantenía la charla ordenada en su mente como alfileres en una tarjeta, separados, pero pinchando al tocar. Los alfileres escriben otra historia. No requiere tinta. El silencio del salón representó un contrasermón. Eleanor agasajó a la esposa del ministro con un inventario de intenciones caritativas y una exhibición de linos enjuagados hasta que la virtud brilló a través del hilo. Habló del bien de la cena próxima y de cómo el pueblo necesitaba modelos de entereza y de cómo la familia Fairchild siempre había sostenido el patrón más alto. Sus frases hacían un encaje que parecía sostenerse solo, delicado y firme. Admiraron el color del vestido y su línea en la cintura, y luego se volvieron a la ventana como si la luz del día pudiera confirmar la impresión. A menudo las ventanas son reclutadas en tal trabajo. Firman sin leer. En la tienda, una niña no mayor que la memoria trazó letras en el polvo de la tarima, copiando de un cartelón hasta que el tendero la espantó con una amabilidad disfrazada de regaño. Al otro lado, un herrero se limpió el brazo con un trozo de arpillera y no dijo nada de nada porque el metal le había enseñado lo que las bocas no pueden cargar. Pasó un diácono, tocó el sombrero y preguntó por la tos del ministro, como si el cuidado fuese un puente construido con cortesías. Los puentes de cortesías solo caen cuando nadie mira. Ese es su genio. De vuelta en la casa, el libro de la despensa adquirió 2 líneas con la gentileza de nieve a la deriva. Velas 2 docenas. Y debajo, Ruth costura, tras la cena. El papel no frunce el ceño cuando suma, solo se alarga. Ruth pasó una página y vio la entrada del año anterior, para una semana similar. Nombres e ítems, el tiempo anotado una vez. Luego nada. Prueba de que los años pueden hacerse parecer iguales si se alinean suficientes columnas. La semejanza es intencional. La semejanza es camuflaje. En el cuarto de costura, la aguja descansó en su plato como si tuviera opiniones sobre la paciencia. Ruth colocó el dobladillo sobre las rodillas y observó cómo la luz revisaba su brillo, una nubecilla bogando lenta por la seda como bote cuidadoso en estanque hondo.
Registró los susurros del pueblo en el orden de su valentía. Cari, el niño de Hiram, el primo río abajo, la mula, la lista de himnos, las mejoras del embarcadero, la tos del ministro, el precio de la sal. Cada uno hizo una puntada en la tarde, y juntos formaron una frontera que el salón no podía poseer del todo. Las fronteras tienen su propia ley. Es más antigua que los libros de cuentas. Eleanor entró para discutir visitas igual que se discuten partes meteorológicos, y la charla se dispuso en un ramo de seguridad desatado con cinta del color del mando. Quería que la tarde se deslizara, y que el deslizar resplandeciera, y que el resplandor instruyera a los menos compuestos en cómo dejarse persuadir correctamente por la apariencia. Ruth asintió donde los asintientes son moneda. Alisó la costura que un día traduciría pisada en pensamiento. Dejó que la aguja permaneciera brillante pero ociosa. El brillo puede ser una negativa. El crepúsculo se confesó con una rendición suave en los bordes del patio, y en algún sitio un cuclillo comenzó su lección de lamento repetitivo. La campana del juzgado hizo su anuncio redondo, imperturbable por las especificidades que no podía albergar, y la campana de la plantación respondió, dos primas lejanas acordando que el tiempo tenía opiniones. Ruth cerró el libro con la punta de los dedos y sintió el rescoldo donde se había asentado la última entrada, un resplandor doméstico que el papel confunde con virtud. Respiró a través de la costura, sobre el plato de agujas, más allá de la ventana, y hacia el camino donde el polvo guarda los minutos verdaderos del día. El silencio de la comunidad puede ser el juicio más ruidoso. La noche tomó el patio con mano pareja y presionó la casa en una gramática más calma, las contraventanas susurrando mientras el viento corregía sus goznes. Más allá de los nogales, el cielo de Arkansas contuvo el aliento, un libro mayor negro punteado de estrellas frías, y del río llegó un rumor de corriente dándole vuelta a su largo pensamiento. Las lámparas bajaron a brasas por el corredor. El último acorde del piano se evaporó en las vigas, y el reloj del pasillo dio la hora con un sonido como un recordatorio suave de no olvidar. El cuarto de costura conservó una vela modesta y una disciplina de silencio. El silencio tenía bordes que podían sentirse. Sobre la mesa el vestido aguardaba con ceremonia, su cola alzada para salvar el polvo, su corpiño mirando a la ventana como si admirara la oscuridad. La aguja en el plato azul hacía un destello fino que cosía vela y sombra sin tocar ninguna, un puente diminuto entre lo mostrado y lo retenido. Ruth mantuvo la palma sobre la tela, dejando que el frío de la seda dijera una cautela más antigua que la moda, el tipo de consejo que guardan las mujeres cuando las habitaciones no son de fiar. A lo lejos, un zorro ladró una vez en el potrero y el silencio absorbió la observación como un banquero absorbe una moneda. La casa yacía bajo su propio juramento. Los registros habían hecho su labor vespertina y ahora dormían en sus cajas respectivas. El libro de visitas con dos firmas corteses de quienes lo miraron todo y solo se vieron a sí mismos. El libro de la despensa con una línea fresca, Ruth costura tras la cena, trazada con calma de cerca. En la cabecera del condado, la mano apretada de un escribiente había terminado de copiar resúmenes del trimestre, los números de Pulaski sometiéndose a la postura de pulcritud que prefieren en público. Las listas de himnos para el domingo yacían apiladas en la casa parroquial con los títulos dispuestos como escalones. Roca de las edades, listo para hacerse piedra de costumbre. Números y títulos parecían asentar el mundo. Solo asentaban tinta. Ruth respiró y dejó que la habitación presentara su inventario. Tiza, alfileres, tijeras dormidas en su vaina, una cinta enroscada como río en un mapa, una bobina del color del hueso viejo, la aguja brillante como una sílaba que quiere hablar pero rehúsa causar daño. No se movió como se movería un maquinista ni como describiría un dramaturgo un movimiento. Se movió como escribe un testigo una línea en el aire y deja la pluma destapada a su lado, cierta de que la frase llegará sin ser forzada. Sus manos dispusieron la tela hacia el sentido y no hacia el espectáculo. El sentido pesa más que el espectáculo. Pesa correctamente. Marcó el paso del dobladillo con la imaginación de una costurera y la contención de una peregrina, atendiendo al borde donde la tela se encontrará con el suelo y por tanto con la comunidad, donde los pasos traducen convicción privada en administración pública del espacio. El acto permaneció simbólico por diseño, reemplazando todo apetito de mecánica por el coraje de la intención,
y la habitación lo sintió como siente un campo el primer fresco bajo un frente que se acerca. La aguja cruzó la distancia entre deber y conciencia, como la campana cruza con su tono una hectárea sin magullar el aire. No se hizo magulladura. Se pidió al límite que se recordara a sí mismo. Con una ráfaga que no tocó nada quebradizo, la campana del patio contestó a la noche con una breve lengua accidental, una sílaba que hizo que las vigas se escucharan a sí mismas. Ruth se detuvo y dejó que esa sílaba la atravesara como el silencio antes del amén, y en su poso se imaginó la nave clara del mediodía dominical, los bancos sosteniendo rostros y una procesión que sería una lección de proporción. No vio calamidad ni espectáculo que agradara al chisme, vio un paso enmendado por la conciencia, un deslizar persuadido hacia la atención, una postura pública que por fin se parecía a la verdad de su costo privado. Se pediría a la verdad que caminara. La vela flameó una vez, se rehizó y alzó una hoja de fuego más firme. En esa firmeza Ruth devolvió la aguja a su plato como un diácono devuelve una llave a su clavo, ni triunfante ni temerosa, solo clara. Cubrió el vestido con la funda de muselina con el mismo cuidado con que se cierra una Biblia de familia para que la página no robe luz. Ató las cintas y las presionó una vez para que el nudo sostuviera la lección sin precisar audiencia. La audiencia no es el punto, la alteración lo es. Miró hacia la ventana donde el camino se disolvía en una cinta más oscura e imaginó la ruta al pueblo tendida bajo sus oraciones de costumbre. Precio de la sal, avisos de mulas, horarios de ferries, lista para recibir otra oración demasiado pequeña para imprimirse. Colocó la silla junto a la mesa para que la habitación se leyera igual que al anochecer. Luego se quedó en el umbral y escuchó por si llegaba algún aliento que no perteneciera a la casa. No llegó ninguno. La casa mantuvo su juramento. Ella mantuvo el suyo. Algunas noches revisan la ley sin alzar la voz. El domingo llegó vestido del color de la porcelana, el cielo enjuagado hasta un voto pálido y el calor ordenado en capas respetables. El camino al pueblo recuperó sus modales, y los carruajes cosieron hilos pulcros de polvo que rehusaban convertirse en historia hasta que la campana se lo dijera. En la pradera, los niños practicaron quietud bajo las miradas de sus madres, y los hombres alabaron el clima como si hubieran inventado la moderación. Las puertas de la iglesia se abrieron, frescas como convicciones. La campana trazó su círculo en el aire y el pueblo entró en él. Los círculos hacen ciudadanos. Dentro, los bancos crujieron como viejas promesas tomando su lugar. Los abanicos movieron de mano en mano una teología paciente, y los himnarios esperaron abiertos en roca de las edades como si la roca pudiera ser papel cuando la hora requiere que el papel sea roca. La tos del ministro ensayó en la baranda del presbiterio, cortés y breve, y el diácono dispuso las ofrendas para que su brillo sugiriera orden con una insinuación de misericordia. En la sacristía el libro de cuentas yacía plano y en blanco, sus renglones listos para domesticar la generosidad, su recuadro de fecha dispuesto a recibir otro domingo obediente. Los libros coreografían la virtud, no la generan. Eleanor Fairchild llegó a la cabeza del pasillo con su casa a la distancia debida, el vestido llevando el mediodía sobre su piel como una oración practicada que sabe leerse en voz alta. El dobladillo tomó el suelo con autoridad, y luego, al primer desliz medido, rehusó olvidar. Cada paso pidió atención, no arrebato. Cada yarda de seda negoció con la madera a favor de la cautela, no del dominio. La sala sintió la decisión antes de que ninguna mente la explicara, como una congregación siente un silencio imprevisto y lo acepta como instrucción. Nadie tropezó. Algo se afirmó. El coro halló la tonalidad y la sostuvo, y sin embargo bajo su unidad insistió un ritmo nuevo en ser contado. Una segunda aritmética trenzada con la primera, colocando comas donde antes el pueblo había preferido rayas. Ruth se quedó al fondo con los demás domésticos, ojos bajos según el libreto que niega ver a quienes más ven, y dejó que el apagarse del tañido midiera la distancia entre espectáculo y verdad. La distancia medía el ancho de un dobladillo. Era suficiente. Los rostros ejercieron el oficio de notar sin confesión. La esposa del ministro ajustó el abanico de modo que cambió su sentido de temperatura a pensamiento. La hija del comerciante parpadeó 2 veces y luego no más. El secretario del juzgado no escribió nada porque escribir habría sido demasiado honesto. Y la mirada del capataz practicó la vacancia y falló por un pelo. Eleanor mantuvo el ángulo de la dignidad, pero el vestido enseñó otra lección. Una sobre cómo se mueve un cuerpo cuando su historia ha sido editada por quienes no pueden leer el costo.
La lección fue suave, también irrevocable. En el ofertorio, las bandejas viajaron con su gravedad acostumbrada, monedas y billetes plegados declarando lealtad a causas que suenan a virtudes y a veces lo son. Tras el púlpito, el diácono inscribió los totales en el libro de la sacristía con una mano entrenada para confundir sumas con paz, y en el margen escribió los números de los himnos con un orgullo que parecía pulcritud. En esa página apareció una pequeña arruga donde la pluma apretó demasiado, un moretón del papel que quedaría bajo la tinta mucho después de que el día olvidara su clima preciso. Los registros dieron cuerda a sus relojes. La experiencia los atrasó un minuto. Después de la bendición, la conversación se soltó como palomas que recuerdan jaulas. La esposa del moderador declaró la línea del vestido instructiva, palabra que viajó legalmente por los escalones hasta el césped, donde anidó en 2 conversaciones y luego en 4. En el pórtico, el ministro afirmó que la contención es un adorno cristiano, y el comerciante estuvo de acuerdo porque el acuerdo es una moneda que estabiliza estantes. En el patio lateral, un niño imitó el desliz acortado de Eleanor y rió, y su madre corrigió la risa con una mirada que hizo del niño un adulto futuro. Los futuros se forman deprisa. Toman sus señas. Eleanor se retiró a la sacristía por agua, postura intacta, ira pulverizada en compostura tan fina que parecía luz. Culpa a la humedad ante el diácono, luego a las tablas ante el sacristán, y después a nada ante el espejo pequeño que solo dice la verdad si se le ruega. El sacristán pasó un nudillo por una junta del piso y dijo que el verano había hinchado cosas que ningún carpintero podía controlar. No hablaba solo de madera. Ruth, pasando con una tela doblada, se detuvo lo que dura un aliento y oyó que la campana respondía a un viento invisible con un pensamiento que no podía consignarse en libro alguno. El pensamiento era proporción. Cuando se cerraron las cajas de ofrendas y se apilaron los himnarios, el libro de la sacristía recibió su línea de cierre, fecha, suma, firmas, y un espacio donde tal vez habría comentarios si el comentario pudiera ser honesto en tinta. Fuera, las ruedas recogieron su polvo y el césped volvió al ordinario. El pasillo, sin embargo, conservó una memoria en el pulido levemente reordenado de sus tablas, un brillo nuevo donde pasó una lección. Los pasillos guardan minutos como los ríos guardan mapas. No olvidan. La postura pública puede corregir el poder privado sin un grito. Para el lunes, el aire había extraviado su lustre dominical y el patio reanudó sus verbos habituales, la bomba resoplando, las gallinas conmutando, un rastrillo persuadiendo la grava a un orden efímero. El calor subió en cuadrados transparentes desde el camino, y el cielo de Arkansas se puso su azul de trabajo. De la desmotadora llegó el catecismo constante de correas y poleas, y más allá de los nogales, el río roló sus vocales de juzgado, tan indiferente como siempre vestuarios y sermones. La casa intentó recuperar su narración. La casa falló por grados. Eleanor anunció con serenidad afilada a punta que el recital de otoño se pospondría por causas que no merecen nombre, y la frase recorrió las habitaciones con la eficacia de un alfiler bien puesto. Las sillas volvieron a sus ángulos cotidianos, el piano cerró la tapa como por modestia, y las flores del arreglo de ayer descubrieron los límites del agua. Una cortesía se agrió, no se derramó. En la despensa, una línea en el libro registró velas, devueltas, como si la luz misma hubiera sido pedida de más y ahora corregida. Debajo, una mano escribió Ruth Remiendos, doméstico, el ascenso hacia la invisibilidad que suele llamarse prudencia. El papel alteró el tono sin confesar motivo. El papel es fluido en eufemismos. Pequeñas insubordinaciones aparecieron donde no podía culparse a persona alguna. El armario del cuarto de costura se negó a mantener dormida su puerta derecha, abriéndose un palmo tras cada cierre como si las bisagras recordaran otra versión de la verdad. El reloj del pasillo perdió 1 minuto al mediodía y 2 a la hora del té. En el jardín, el seto de boj se puso pardo a lo largo de una costura recta de regla, un marchitar tan pulcro que parecía firma. Los escalones frontales, enjuagados cada mañana, tomaron una sed más granulada, como si hubieran decidido beber más de lo que se les ofrecía. Los paisajes llevan registro, prefieren la alegoría. A Ruth la movieron del trabajo brillante a las reparaciones que las casas consideran no musicales. Parches de delantales, una manga que pedía repensarse, el botón del cuello de un niño buscado a gatas hasta hallarlo bajo la misma silla que elige toda cosa perdida. La aguja, leal a la tarea que se le dé, aprendió el nuevo compás sin queja. Entrando en la tela,
Basta con un sonido más de jornal que litúrgico. Al mediodía llevó los remiendos a la galería trasera y sintió que la sombra la sostenía como un padre que no hablará mal del otro. El silencio puede ser amable y seguir siendo exacto. Llegaron menos visitas y se fueron antes sus cumplidos con el olor cuidadoso de artículos recién devueltos a la estantería. Una vecina trajo peras y una historia sobre el reuma de un primo que de algún modo inquietó el oído más de lo debido. El ministro llamó a solicitar ropa para los pobres y no se quedó a sentarse. En el porche, el libro de visitas adquirió páginas finas de días sin nombres. Los huecos tienen su propia letra. En la despensa el libro mantuvo su valor, tinta regulando columnas, totales obedientes, y sin embargo, la esquina inferior derecha de una página desarrolló un rizo tenue y persistente, una marca de marea del clima doméstico. Humedad o doctrina, el rizo no distinguió. Los libros son cuerpos cuando son honestos. En los barracones, los niños ensayaron un desliz más corto para el juego, y luego lo olvidaron porque los cuerpos de los niños prefieren la verdad incluso cuando se les pide imitar la compostura. La espalda de Carrie alivió algo, y el hijo de Hiram volvió a comer panecillos, testimonio que el salón no podía catalogar. Por las tardes, el paso del capataz, hablando un poco antes de volver a su dureza habitual, y una vez se detuvo junto al marco de la campana como para considerar apretar la brida que estabiliza la lengua, y siguió. No la apretó. La campana no suena si no la tocan, pero recuerda haber sonado. Hacia final de semana, un viraje del tiempo tentó el horizonte, nubes altas plumando el azul como borraduras que deciden no completar su labor. Ruth puso una bandeja de arreglo sobre la mesa y devolvió la aguja a su plato azul con el cuidado debido a instrumentos que no saben que son instrumentos de la historia. Abrió el armario, lo cerró, lo vio abrirse una fracción y sonrió a la pequeña negativa de la habitación a consentir un relato viejo. Tocó el libro de la despensa al pasar y sintió el punto donde la tinta de ayer se había engrosado sobre una palabra que no quiso escribirse. El engrosamiento era una clase de moretón. Las casas se amoratan. Al anochecer, el sendero a la reja se oscureció en cinta honesta y los nogales dejaron caer una o dos hojas como probando la paciencia de la gravedad. El piano, destapado para práctica, permaneció mudo. El banco, cuadrado, aguardó sin expectativa. En la quietud, una polilla tocó la ventana una vez, dos, y luego encontró la noche. Ruth respiró y halló el centro de la habitación escuchando lo que no podía oírse. La lección del dobladillo, aún trabajándose en las tablas. Una revisión del paso de la casa. La revisión se sostuvo. Tras ciertos domingos, nada se derrumba, todo se inclina. Los años hacen su trabajo como lo hacen los remendadores, silenciosos y pacientes, y la casa aprendió a llevar sus alteraciones sin discusión. Los viajeros del río siguieron leyendo las orillas de Arkansas para prever el tiempo. Los predicadores siguieron ajustando sus sermones al calor, y la cabecera de condado siguió entrenando sus libros para parecer certeza. No obstante, en el pueblo prendió un desir y viajó por cordón de delantal y baranda de porche, hasta vivir en el aire como vive una melodía. Cuida tu dobladillo. Quería decir viste arreglada, quería decir camina cierto, quería decir deja que tu conciencia toque el suelo antes que tu orgullo. La gente lo decía con una sonrisa para las muchachas en sus primeros bailes y con otra distinta para las mujeres que entraban en cuartos que prefieren espejos a ventanas. Los refranes son colchas, acolchan verdad con retazos. Los artefactos afloraron como baja el agua y revela piedras. En el cuarto de trastos de la iglesia, el sacristán encontró un badajo rajado envuelto en lino y etiquetado con mano cuidadosa, campana herida, mediados de los 50. Lo guardó en un estante junto a tablillas de himnos rotas y un trozo de cadena de bronce cuyo propósito los vivos habían olvidado. A los niños a quienes se les permitía quitar el polvo se les dijo que el badajo había enseñado contención a la campana y aprendieron, encantados, que hasta el metal puede ser alumno. En un ático de la casa grande un baúl rindió un fragmento de seda desvaída con un hilván que no llevaba a ningún lugar que el ojo siguiera. Alguien lo dobló de nuevo en su nido, como arropando a un testigo anciano. En los barracones, una tía abuela guardaba un dedal en una lata de té y golpeaba su borde cuando las historias precisaban énfasis, diciendo apenas «mide», y el timbre seco de la lata,
hacía que todos escucharan. El libro de la despensa sobrevivió a sus dueños y cambió de administraciones, sus esquinas redondeadas por décadas de totales. Cuando una generación posterior lo llevó al pueblo para resguardo, el secretario del condado lo abrió como se abre una cancela vetusta y halló, entre raciones y telas, la vieja columna del nombre de Ruth, descendiendo la página como una escalera estrecha. Trazó, sin tocar, las leves arrugas donde alguna mano presionó demasiado y luego fingió no hacerlo. Cerró el libro con el respeto templado que se da a reliquias que rehúsan la santidad. El papel, cuando ha sobrevivido lo suficiente, empieza a confesar. No puede evitarlo. Las tablas del pasillo de la iglesia conservaron su pulido alterado por una sola estación, y los feligreses mayores podían señalar con la punta del zapato la sección que parecía pedir atención, como si el suelo esperara que el peso pensara antes de caer. No decían por qué, solo se detenían. Una detención puede quedar doctrina después de perderse el sermón. En las tardes de verano el porche reunía a sus habituales. Smith con los avisos del condado, Rachel con tartas para la subasta, un escribiente que sabía recostarse. Y alguien mencionaba el año, cuando la dignidad se desaceleró y el problema no siguió. La frase viajó con dignidad. No rompió nada. Cuando se acercó el conteo de 1860, hombres con libros de numeradores llamaron a puertas y metieron números sencillos en sus registros, y el pueblo se quedó quieto por las columnas porque las columnas eran hábito y los hábitos son mobiliario. En privado, las madres ajustaban las faldas de las hijas con un pellizco que significaba recuerda el borde. En público, los descendientes de Eleanor llevaban la postura como apellido, hermosa y cauta. De cuando en cuando, un descendiente de los barracones cosía una línea escondida en el borde de un edredón, una escalera tenue que decía límite, y cuando las manos alisaban el cuadro acabado, la puntada cantaba el himno más bajo que puede cantar una casa y seguir siendo casa. Las colchas guardan minutos que otros relojes no pueden sostener. La senda de Ruth no ganó una línea en la historia del condado, pero su nombre continuó en susurros bien portados, fieles a las reglas de quienes aprendieron pronto a hablar sin testigos. En cocinas, mujeres que enseñaban a niñas a enhebrar decían «Sostén el aliento un momento pequeño antes de empezar», y la pausa no era por exactitud, era por verdad. En otoño, cuando el badajo nuevo de la campana sonó más fiel que el viejo, quedó en su tono un recuerdo amable del tiempo en que el silencio ganó un voto. Las campanas recuerdan en metales, nosotros recordamos en costumbres. Algunas tardes el río bajaba lo bastante como para mostrar un banco de grava, que parecía una línea tirada por mano cuidadosa. Los muchachos jugaban allí y lo llamaron el juzgado, porque un juzgado es cualquier lugar donde una regla se hace visible por un instante. Llevaban a casa los bolsillos llenos de piedras lisas y las dejaban en los alféizares para ver elegir a la luz. Años más tarde, uno de esos muchachos firmó bajo una petición para reconstruir el embarcadero del ferry con un piso más seguro, y cuando le preguntaron por qué le importaban tales bordes invisibles, se encogió de hombros y dijo que un pueblo camina sobre lo que crea cerca de los límites. No mencionó dobladillos. No hizo falta. La casa que antes creyó que la exhibición podía llevar la virtud sin ayuda, aprendió la proporción como aprenden la mayoría de las casas, por repetición. Las puertas ya no se cerraban del todo para su propia satisfacción. Aguardaban un latido a la compañía. El armario conservó su pulgada de esquina, como para recordar a la habitación que el consentimiento es mejor cuando se verifica 2 veces. El libro de visitas se adelgazó hasta el blanco y luego a otra moda, pero quedó el hábito de firmar con menos floritura y más firmeza. La floritura envejece mal, la firmeza viaja. Así se asentó la leyenda sin fuegos artificiales, una costura que aconsejó atención, una campana que recordó cautela, un pueblo que aprendió a oír pausas como oraciones. Ningún tribunal escribió el veredicto, lo escribió el pasillo. Ningún sermón declaró la doctrina, la enseñó el dobladillo. Cuando la ley confundió apariencia con rectitud, una puntada oculta restituyó la escala y esa fue toda la aritmética. No espectáculo, no ruina, una corrección que podía sentir con el pie y llevar en la mano. La artesanía callada puede reprender al poder y mantener su dignidad.